Hola, bienvenidos a Animal Astral. En este video vamos a analizar dos factores claves a la hora de estudiar el ascendente para la lectura de una carta natal. Estos dos factores son la casa 12 y el descendente con su respectiva casa 7. En el video anterior hemos estudiado el concepto teórico del ascendente, lo que representa y algunas características de cada signo en el ascendente. En este video vamos a agregar el estudio de la casa 12 y del descendente, ya que son dos espacios que inciden, impactan, intervienen o respaldan a nuestro signo ascendente. El signo del descendente y de su respectiva casa 7 representa lo que podemos encontrar en situaciones por fuera nuestro. Usualmente son las características que percibimos en otros y que creemos que no son nuestras. El signo de la casa 12 representa las cualidades que mantenemos inconscientes y que nos cuesta observar y asumir como propias. En ambos casos podemos adoptar diversas actitudes frente a lo que experimentamos en el descendente y en la casa 12. Podemos ser proactivos, abrirnos a observar y aprender, incorporando ciertos aspectos en pequeñas dosis para vivir nuestra carta de manera más íntegra. Y también podemos rechazar algunos atributos de ambas casas, defendernos y proyectar esas cualidades en otros, viviéndolas de maneras más inconscientes. Es importante observar si se encuentran planetas cerca del descendente y de la casa 7 y en la casa 12. De ser así, las expresiones de esos planetas deben agregarse a este análisis. Y si hay más de un signo en la casa 12 o en la casa 7, las cualidades de ambos signos se deben considerar para este estudio. Por último, lo ideal es tener en cuenta que nosotros somos toda una carta en constante interacción y vivimos dentro de contextos particulares, por lo que es importante permitir y dar espacio a las particularidades de cada persona y de su contexto. Ahora, pasemos a estudiar más en profundidad cada ascendente. Aries en el ascendente, con Libra en el descendente y Piscis en la casa 12. Si Aries está en el ascendente, primero que comience a hacer con su atrevimiento, autonomía, valentía y su gran potencia de reafirmarse mandándose por lo que desea. Luego, Libra en el descendente y en su respectiva casa 7 va a mostrarle situaciones de características intelectuales, analíticas, balanceadas, armónicas y con orientación a pensar cooperaciones. Con una inclinación a la tranquilidad, a la paz, a lo justo y a lo bello, y con cualidades agraciadas, calmas magnéticas que consideran el punto de vista del otro previo a la acción. También pueden ser pasivas y perezosas, que dudan y que piensan bastante antes de actuar, que priorizan el qué dirán y lo estético. Pueden ser argumentativas y poco intuitivas, en las que hay que firmar un contrato que exponga todo lo justo antes de hacer algo. Si Aries está en el ascendente, entonces Piscis va a estar en la casa 12, en lo inconsciente. Para traer a conciencia algunas cualidades piscianas pueden hacerse las siguientes preguntas. ¿Cómo se siente conectar con tus emociones y tus fantasías? ¿Cómo expresas tu creatividad? ¿Cómo vives tu parte espiritual? ¿Cómo te sientes con las personas espirituales en tu vida? ¿Cómo te sientes al estar cerca de dolientes y de enfermos? ¿Crees que las personas emocionales, espirituales o creativas son débiles? ¿Hay situaciones en tu vida en las que sos vulnerable? ¿Crees ser la víctima de algo en tu vida? ¿Crees ser el salvador o la salvadora de alguien en tu vida? ¿Qué sientes de las personas que usan drogas o sustancias que alteran la conciencia? ¿Para qué existe la música? ¿Por qué existen las expresiones artísticas y creativas? Tauro en el ascendente, con Escorpio en el descendente y Aries en la casa 12. Si Tauro está en el ascendente, primero que perciba sus valores para guiar sus acciones, cuidando y apreciando a la vida de maneras constantes y estables, manifestando resultados concretos. Luego, Escorpio en el descendente va a mostrarle situaciones emocionales intensas que transforman lo que valoran en algo más profundo porque ponen en evidencia lo que se pierde o el costo de valorar algo. Suelen ser experiencias de muerte o de pérdidas importantes que se sintieron de maneras intensas y luego invitan a despojarse, dejando ir lo que ya no tiene más valor. Pueden ser situaciones de mucho poder o relaciones que conectan de maneras no apáticas y no superficiales, sino con cualidades penetrantes, potentes y profundas, con pasión y con fuerza. También pueden ser situaciones de manipulación, de control, de celos y de posesión que suelen ser poco valorativas y poco cuidadosas.
Si Tauro está en el ascendente, entonces Aries va a estar en la casa 12, en lo inconsciente. Para traer a conciencia algunas de las cualidades arianas, se pueden hacer las siguientes preguntas. ¿Cómo vives tus impulsos? ¿Hay espacio en tu vida para lo que deseas? ¿Cómo te sientes cuando sos atrevido o atrevida y te mandás por lo que querés? ¿Qué te produce enojo? ¿Explotas o implosionas cuando algo o alguien te estorba? ¿Qué situaciones o relaciones has cortado tajantemente? ¿Cuánto te cuesta analizar racionalmente algo que deseas? ¿Hay situaciones que te invitan a ser indiferente a lo que otros quieren? ¿Qué opinas de las personas individualistas, egoístas o muy independientes que se mandan por lo que quieren sin importar el qué dirán? Géminis en el ascendente con Sagitario en el descendente y Tauro en la casa 12. Si Géminis está en el ascendente, primero que se encuentre con la vida estudiando, preguntando o dudando de creencias. Que se exprese de maneras duales, intelectuales, objetivas, curiosas y poco emocionales. Luego, Sagitario en el descendente va a mostrarle situaciones divertidas u optimistas, que invitan a tener confianza en creencias que influencian la manera de entender la vida. También pueden ser situaciones que bordean del lado incrédulo o exagerado, o situaciones que invitan a estudiar algo y luego a predicar respuestas al respecto del sentido de la vida o caminos a seguir para alcanzar la alegría o una sabiduría. Pueden ser situaciones deportivas o que invitan al extranjero o a ir hacia lo exótico. También pueden ser situaciones expansivas que quieren producir mucha influencia o que ya tienen mucha influencia. Y se pueden encontrar con situaciones legales a resolver que involucran abogados o discusiones con personas que parecen abogados. Si Géminis está en el ascendente, entonces Tauro va a estar en la casa 12, en lo inconsciente. Para traer a conciencia algunas cualidades taurinas, se pueden hacer las siguientes preguntas. ¿Qué valores o qué escala de valor rigen tu vida? ¿Hay situaciones que te hacen inflexible? ¿Hay algo que te dé pereza? ¿Cuándo te vuelves más lento o más lenta y más pausado o pausada? ¿Cuánto confort buscas tener? ¿Sos indulgente con tu cuerpo físico? ¿Estimulas tus sentidos por placer? ¿Cuánto te cuesta empezar algo? ¿Cuánto te cuesta terminar algo? ¿Te has quedado en experiencias por apego, por hábito o por seguridad material? ¿En qué situaciones sientes miedo a la pérdida o a dejar ir algo? ¿En qué situaciones te encuentras acumulando cosas? Cáncer en el ascendente con Capricornio en el descendente y Géminis en la casa 12. Si Cáncer está en el ascendente, primero que se vincule con sus afectos, priorizando las conexiones emocionales y lo que van sintiendo, expresándose de maneras sensitivas, empáticas y perceptivas. Luego Capricornio en el descendente va a mostrarle situaciones poco emocionales, estructuradas, perseverantes, disciplinadas o exigentes, orientadas a lograr estatus o metas tangibles. Se pueden encontrar con situaciones autoritarias o con figuras de autoridad, con personas mayores a ellos, con situaciones más maduras o más responsables, que se enfrían o que apagan y distancian sus emociones o reducen sus cambios emocionales para crear un plan en el tiempo para alcanzar un logro tangible de maneras tenaces, calculadas e impasibles. Van a ser situaciones que invitan a soportar presión o exigencias. Y pueden ser situaciones que les den responsabilidades, que se sientan como un trabajo o que les den estructura o estatus social. Si Cáncer está en el ascendente, entonces Géminis va a estar en la casa 12, en lo inconsciente. Para traer a conciencia algunas cualidades geminianas, se pueden hacer las siguientes preguntas. ¿Qué te genera curiosidad? ¿Te mueves por los temas que te interesan? ¿Te gusta leer? ¿Y de qué te gusta hablar? ¿En qué espacios comunicas y hablas de tus ideas? ¿Qué piensas de las personas que dudan? ¿Qué opinas de las contradicciones o de las dualidades? ¿Qué piensas de los rumores, de los chismes y de la chusma? ¿Mueves información o ideas en tu vecindario, con tus hermanos o en tus grupos? ¿Te gusta que la gente te escuche hablar y expresar tus ideas? ¿Te gusta contar cuentos? ¿Qué relación tienes con tus hermanos, hermanas o primos y primas? ¿Cuán importante es lo que tus pares o tus hermanos y hermanas digan?
Leo en el ascendente con Acuario en el descendente y Cáncer en la casa 12. Si Leo está en el ascendente, primero que se guíe por su corazón y por lo que le produce alegría y entusiasmo, abriéndose a experiencias espontáneas y lúdicas para expresar y crear lo que los hace únicos. Luego, Acuario, en el descendente, va a mostrarle situaciones menos espontáneas y orientadas al colectivo social o a un grupo, cuyas acciones son pensadas, analizadas y estructuradas de maneras racionales y objetivas, con diferentes perspectivas o con una visión que tiene altura y distanciamiento de los individuos particulares. Pueden ser situaciones que tratan de mantenerse neutrales o con poca necesidad de protagonismo y de liderazgo, que se preocupan más por el bienestar de un grupo que por el bienestar de una sola persona. Puede haber un foco en pertenecer a los grupos correctos y de generar relaciones que les permiten apalancarse en la vida. O situaciones científicas interesadas en la parte robótica, futurista o tecnológica. Pueden ser muy distantes, sobre todo distantes de sus emociones y de las emociones de otros, situaciones que invitan a alejarse de cualquier carga emocional. Si Leo está en el ascendente, entonces Cáncer va a estar en la casa 12, en lo inconsciente. Para traer a conciencia las cualidades cancerianas se pueden hacer las siguientes preguntas. ¿Cuán importante es lo que tu mamá, tu papá o tu familia dice? ¿Cuán importante es tener tu propio clan familiar? ¿En qué grupos sentís pertenencia? ¿En qué lugares te sientes cómodo o cómoda? ¿Qué sientes cuando alguien te protege, te cuida o te nutre? ¿Qué sientes cuando alguien espera que las cosas le lleguen sin salir a buscarlas? ¿Qué opinas de los que se quejan que nunca reciben lo que merecen? ¿Te cuesta salir de la comodidad? ¿Cuáles son tus partes más sensibles? Al exponerte, ¿te sientes muy vulnerable? ¿Has protegido a alguien porque los sientes muy sensibles? ¿Qué sientes cuando alguien cambia su opinión en función de sus emociones? Virgo en el ascendente con Piscis en el descendente y Leo en la casa 12. Si Virgo está en el ascendente, primero que analice la vida separando en partes y discriminando lo que no sirve, dedicándose al desarrollo de alguna habilidad, herramienta o conocimiento para ser útiles. Luego Piscis en el descendente va a mostrarle situaciones más intuitivas y menos organizadas, que se dejan influir por el ambiente y se mimetizan con otros de maneras relajadas y confiando en la corriente. Pueden ser situaciones que se relacionan de maneras poco analíticas y más empáticas, aceptando que todos están haciendo lo mejor que pueden. Las situaciones en las que se encuentran pueden ser creativas y fantasiosas. También pueden ser caóticas, desordenadas, poco limpias o dependientes, enfermas o víctimas que buscan o necesitan un salvador, una cura o un médico. Pueden encontrarse en situaciones de encierro o instituciones que guardan y encierran personas enfermas o débiles. O pueden encontrarse en situaciones religiosas o espirituales. Si Virgo está en el ascendente, entonces Leo va a estar en la casa 12, en lo inconsciente. Para traer a conciencia las cualidades leoninas se pueden hacer las siguientes preguntas. ¿Expones tus expresiones creativas? ¿Cuál es tu legado? ¿Uno nace líder o se puede ir haciendo líder? ¿Uno nace creativo o puede ir generando momentos de creatividad? ¿Qué opinas de la espontaneidad? ¿Qué piensas de hablar y actuar sin pensar? ¿Qué opinas de los que juegan y se comportan como niños? ¿Qué opinas de los caprichos? ¿Qué actividades te divierten y te producen alegría? ¿Hay espacio en tu vida para jugar y divertirte? ¿Qué análisis haces de las personas que buscan admiración, fama o poder? ¿Qué piensas de los que se creen más importantes que otros? ¿Qué opinas de los líderes y de los que tienen muchos seguidores? ¿Hay algún grupo en el que te gustaría tener más protagonismo o liderazgo? ¿Hay algún grupo en el que te gustaría que te miren más? ¿Ser más importante o venerado? Libra en el ascendente con Aries en el descendente y Virgo en la casa 12. Si Libra está en el ascendente, primero que se vincule a la vida de maneras balanceadas, buscando relaciones objetivas, justas o valiosas, cooperando con otros. Luego Aries en el descendente va a mostrarle situaciones lanzadas que invitan a mandarse por lo que quiere sin pensar mucho y sin tener en cuenta el qué dirán o lo que otros quieren. Van a encontrarse con situaciones de independencia, de fuerza, que generan valentía o impulsividad.
Pueden ser situaciones que llevan a tomarse la vida de manera más pasional, más directa, energética, emprendedora y decisiva, sin dudar y sin esperar a que las cosas pasen, con poder para empezar a crear o direccionar, empujando por lo que quieren. También se pueden encontrar con situaciones egocéntricas, agresivas o individualistas, arrebatadas, violentas, furiosas o guerreras. Si Libra está en el ascendente, entonces Virgo va a estar en la casa 12, en lo inconsciente. Para traer a conciencia las cualidades virginianas se pueden hacer las siguientes preguntas. ¿Qué situaciones o personas te ponen crítico o crítica? ¿Qué situaciones o personas te parecen tóxicas? ¿Te encuentras queriendo limpiar lo tóxico? ¿Buscas el orden y la pulcritud de algunos espacios o grupos? ¿Crees que un grupo mejora si se elimina lo ineficiente o lo inútil? ¿Te encuentras queriendo eliminar algo que crees que está sucio? ¿Valoras la virginidad o la castración? ¿Piensas en la pureza de las cosas o de las personas antes de elegir? ¿Analizas cómo alcanzar la perfección antes de actuar? ¿Observas y analizas lo que ingieres o digieres a nivel físico o espiritual? ¿Trabajas un poco obsesivamente por algún hábito, herramienta o conocimiento para ser más útil o eficiente? ¿Analizas a otros por su grado de pureza, perfección, utilidad o salud en sus vidas? Escorpio en el ascendente con Tauro en el descendente y Libra en la casa 12. Si Escorpio está en el ascendente, primero que alcance conexiones emocionales profundas e intensas, apreciando su gran potencia para regenerarse, reconstruirse o rehabilitarse. Luego Tauro, en el descendente, va a mostrarle situaciones lentas, pausadas, que cuidadosamente enraizan lo que tienen y lo que construyeron en sus vidas para verlo florecer. Van a ser situaciones que invitan a repetir rutinas de cuidado, nutrición o valoración de maneras pacientes, estables y tangibles para lograr ver algo crecer. Se pueden encontrar con situaciones balanceadas, tranquilas y prácticas orientadas hacia un valor o escala de valor u orientadas a construir valores en la realidad tangible. También se pueden encontrar con situaciones lentas, pasivas, perezosas, acumuladoras y apegadas a algo material o a lo que les da seguridad. Y pueden ser situaciones de codependencia, de control, de manipulación y de poder, con subidas y bajadas de pasión y con periodos de calma donde las intensidades emocionales están latentes o enterradas hasta que vulcanizan a la luz. Si Escorpio está en el ascendente, entonces Libra va a estar en la casa 12, en lo inconsciente. Para traer a conciencia las cualidades librianas, se pueden hacer las siguientes preguntas. ¿Qué valor o escala de valor rigen tu vida? ¿Qué situaciones te parecen injustas? ¿Qué has hecho en el nombre de lo justo o de la justicia? ¿Piensas que tus ideas son las más justas? ¿Hay decisiones importantes en tu vida que fueron tomadas por otros o en función de lo que vos crees que otros quieren? ¿Has dejado deseos de lado por miedo de romper una relación? ¿Qué opinas de la soledad? ¿Qué opinas de la soltería? ¿Qué opinas de los emprendedores? ¿Crees que una persona tiene más valor si está en una relación de pareja o en una sociedad? ¿Piensas en alcanzar ideales de belleza, de justicia y de cooperación? ¿Dejas de lado la realidad y el día a día en búsqueda de una relación o de una vida ideal? Sagitario en el ascendente con Géminis en el descendente y Escorpio en la casa 12. Si Sagitario está en el ascendente, primero que se ponga en movimiento, viaje y busque creencias y sentidos de vida, o espacios y actividades que le den expansión y alegría. Luego Géminis en el descendente va a mostrarle las palabras, las preguntas y las dudas necesarias para racionalizar o pensar verdades o creencias. Pueden ser situaciones mentales, de estudio o viajes que permiten explorar lo cercano y lo habitual. Pueden ser situaciones que abren preguntas, brindando la posibilidad de pensar algo de una manera completamente diferente, que a veces puede parecer opuesta. Pueden encontrarse con situaciones que no tienen o dan mucha fe o esperanza, que no creen en Dios o en la existencia de algo más grande y que basan la vida en la capacidad de pensar o entender las cosas racionalmente. También pueden encontrarse con situaciones muy estáticas, con miedo a moverse, que dudan mucho antes de actuar o con contradicciones que un día dicen una cosa y al otro día dicen otra. Si Sagitario está en el ascendente, entonces Escorpio va a estar en la casa 12, en lo inconsciente. Para traer a conciencia las cualidades escorpianas, se pueden hacer las siguientes preguntas.
¿Qué te da vergüenza? ¿Hay algo que escondas? ¿Qué es la muerte para vos? ¿Cuántas muertes reales o simbólicas has tenido cerca? ¿Qué situaciones o personas han transformado tu vida? ¿Qué piensas de los que buscan destrucciones o transformaciones para darle sentido a la vida? ¿Para qué sirven las emociones? ¿Qué piensas de las personas muy dramáticas, pasionales o emocionales? ¿Qué piensas de los que se esconden o no muestran todos sus secretos o sus cartas? ¿Por qué hay personas que buscan tener mucho poder sobre otros? ¿Qué piensas de los que controlan y manipulan a otros haciéndose necesarios a nivel monetario, financiero o emocional? Capricornio en el ascendente con Cáncer en el descendente y Sagitario en la casa 12. Si Capricornio está en el ascendente, primero que perciba la vida y se relacione con ella de maneras medidas, responsables, estructuradas, con un objetivo a seguir para alcanzar éxito o algún logro. Luego Cáncer en el descendente va a mostrarle situaciones emocionales, cuya rigidez aparece en los momentos de vulnerabilidad para protegerse o para proteger a otros. Van a ser situaciones que invitan a la empatía y a guiarse por lo que sienten. O van a ser situaciones que generan confort y seguridad emocional, que diluyen o derriten la frialdad y las estructuras con arrullos, mimos, caricias y arrumacos familiares. Van a encontrar situaciones para volver a descansar, a nutrirse o a sentirse a salvo y protegidos, cómodos y tranquilos para poder procrear y generar su propia familia. Pueden encontrarse con situaciones de codependencia en donde por más de que se haga mal, se quedan juntos por hábito o por miedo a dejar las zonas cómodas. Y también se pueden encontrar con situaciones pasivas que se quedan a esperar que las cosas vengan y se quejan sin importar lo que reciben. Si Capricornio está en el ascendente, entonces Sagitario va a estar en la casa 12 en lo inconsciente. Para traer a conciencia algunas cualidades sagitarianas se pueden hacer las siguientes preguntas. ¿Cuál es el sentido de tu vida? ¿Cuál es tu Dios? ¿Hay algo o alguien en quien crees ciegamente? ¿Qué opinas de las personas predicadoras que creen que su sentido de vida es el único o el mejor? ¿Crees que existe la clave o una receta para la felicidad y para la alegría? ¿Por qué existen personas conquistadoras que invaden espacios, mentes o personas sometiéndolas a una idea o a una creencia? ¿Qué opinas de los predicadores? ¿Qué opinas de las personas exageradas? ¿Qué piensas de las personas optimistas? ¿Cómo te sientes cerca de los extranjeros, de lo diferente o de lo exótico? ¿Para qué sirve estudiar? ¿Para qué sirve recibirse de una universidad? ¿Qué estudias? ¿Crees que enseñar a otros es un trabajo, es una pasión o es una vocación? Acuario en el ascendente con Leo en el descendente y Capricornio en la casa 12. Si Acuario está en el ascendente, primero que se relacione con la vida de maneras mentales o racionales, tomando distancia y adoptando una visión más objetiva e imparcial, priorizando los grupos de los que son parte, generando libertad o igualdad. Luego Leo, en el descendente, va a mostrarle situaciones que invitan a poner el foco en ellos mismos, con fuerza y coraje para ir por lo que quieren, para mostrarse como son sin mucha edición, de maneras espontáneas, alegres y lúdicas. Pueden ser situaciones de mucho poder o con grandes líderes o autoridades de grupos que comandan con mucha potencia. Pueden ser situaciones que invitan a la generosidad y a brindar su corazón, su conocimiento, su creatividad o todo su calor y alegría de maneras nobles, inspirando a otros. Pueden ser situaciones únicas, creativas e individuales. También se pueden encontrar con personas que hacen cualquier cosa para llamar la atención, para ser reconocidos o para alcanzar poder, que son despóticas y autoritarias, muy extravagantes o brillosas, que quieren fama, prestigio y ser alabados a cualquier costo. Y se pueden encontrar con personas que tienen miedo a mostrarse o a mostrar sus creaciones particulares porque no quieren ser criticados, porque no quieren fracasar o porque no quieren ser mediocres. Si Acuario está en el ascendente, entonces Capricornio va a estar en la casa 12 en lo inconsciente. Para traer a conciencia algunas cualidades capricornianas se pueden hacer las siguientes preguntas. ¿Qué piensas de la ambición? ¿Qué cima estás buscando? ¿Cuál es tu Everest? ¿Cuál es tu mejor manera para alcanzar un logro? ¿Qué opinas de las personas que se enfrían para alcanzar un logro? ¿Qué piensas de las personas capaces de hacer cualquier cosa para alcanzar éxito? ¿Qué piensas de las castas sociales? ¿Qué piensas de los que dejan de lado a alguien porque era muy emocional o empático?
¿Hay algún área de tu vida en la que sientes que una autoridad te observa y te juzga? ¿Te sientes evaluado o juzgado? ¿Qué opinas de las evaluaciones y de los exámenes? ¿Qué piensas de las figuras de autoridad que tienen mucho poder? ¿Qué piensas de las estructuras sociales y culturales? Piscis en el ascendente con Virgo en el descendente y Acuario en la casa 12. Si Piscis está en el ascendente, primero que haya una conciencia de que son parte de algo mucho más grande que ellos mismos, con sensibilidad y capacidad de conectar empáticamente con lo que los rodea. Luego Virgo en el descendente van a mostrarles situaciones que tratan de ordenar y organizar el caos, que separan en partes para encontrar lo ineficiente o lo tóxico y que buscan el mejor funcionamiento o la utilidad. También van a ser situaciones orientadas a mejorar alguna habilidad, conocimiento o herramienta de maneras tangibles, concretas y en el día a día. Pueden ser invitaciones a ser más cautos, más racionales o más analíticos, a poner los pies en la tierra o en lo mundano y cotidiano, con el foco en su trabajo, en sus hábitos o en su salud. Pueden ser situaciones críticas y absorbidas por la realidad concreta. También se pueden encontrar con situaciones rígidas, muy ordenadas u obsesionadas con los detalles o con el funcionamiento de las partes. Y pueden ser situaciones que invitan a creer en la perfección, en la pureza, en la virginidad y en que hay que flagelarse si están sucios, si se equivocaron o si no son perfectos. También pueden ser situaciones que reaccionan al orden y a la búsqueda de la perfección volviéndose caóticos, sucios y desordenados. Si Piscis está en el ascendente, entonces Acuario va a estar en la casa 12 en lo inconsciente. Para traer a conciencia algunas cualidades acuarianas se pueden hacer las siguientes preguntas. ¿Hay algo que te haga sentir diferente o raro? ¿Qué grupo sientes que te adoptó? ¿Quiénes son tus amigos? ¿Hay algún grupo que admires mucho y al que quieras pertenecer? ¿Has tratado de mejorar algún grupo sacando a alguna persona muy individualista, diferente, rara o que llamaba la atención? ¿Qué sos capaz de hacer por el grupo al que perteneces? ¿Qué sos capaz de hacer por el grupo que te adoptó? ¿Qué opinas de las personas con ideas originales y novedosas? ¿Cómo te llevas con la tecnología? ¿Qué piensas de la robótica y de los avances de la ciencia? ¿Qué sos capaz de hacer en el nombre de la libertad? ¿Te alejas de tus emociones, de tu instinto y de tu cuerpo por un ideal o por aportes a algún grupo del que sos parte? Gracias por quedarte hasta el final del video. Esto nos ayuda muchísimo. Y si te gustó este video y querés seguir ayudando al canal, compartilo con otros y dale like. Muchas gracias.